Amados, soy el pastor Eliezer Carrasquillo y agradezco que hayan tomado de su valioso tiempo para ver este fragmento de las predicaciones dominicales. A continuación, espero que se gocen y disfruten de la palabra del Señor. Comenzamos. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de tu palabra que es vida y eficaz. Quiero amarte y servirte, vivir anclado en la verdad, pues tú sabes que en mi corazón solo hay deseos de agradarte. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Lo tenemos, mis amados? Para beneficio y enriquecimiento del pueblo del Señor, lo voy a leer en dos versiones. Lo voy a leer en la Reina Valera del 1960, que la mayoría de ustedes está familiarizado. Y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, que lo vamos a ver tal vez un poquito más crudo, de una manera que podamos comprenderlo mejor. Amén. Filipenses 2, 5 al 8. Amén, mis amados. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, amén. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tengo que tener? Diga conmigo, el de Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos mismos pasajes en la versión Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Tengamos la misma qué? Actitud. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. Escuche, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Escuche, por amor a ti, por amor a mí, renunció a sus privilegios divinos. La pregunta que tendríamos que hacer no es hasta dónde yo estoy dispuesto de llegar por el Señor. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, escuchen las personas que están aquí que no le sirven al Señor. Lo que voy a leer es suficiente para que usted hoy se reconcilie con Cristo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Eso fue por amor a usted y por amor a mí. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema cambiar sin dejar de ser. Ese es el tema de hoy, cambiar sin dejar de ser. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por la bendición que tú me concedes una vez más de poder llegar a esta tu casa para adorarte y exaltarte. Háblanos, ministranos, a ti te daremos gloria y honra. Amén y amén. ¿Se puede sentar, por favor? Diga conmigo, cambiar sin dejar de ser. Cambiar sin dejar de ser. Quiero que estemos bien pendientes a la dinámica que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que podamos escuchar la palabra del Señor. Cambiar sin dejar de ser. Permítame explicarle un poco sobre la carta a los Filipenses para que entendamos el trasfondo de esta hermosa carta. La carta a los Filipenses es considerada como la epístola del gozo. Escuche bien que los institutos tan caros, como dice alguien que yo conozco, y se lo voy a regalar hoy en la enseñanza. Filipenses se conoce como la epístola del gozo. Aparece una y otra vez la expresión gozo, gozaos, y otra vez os digo regocijaos en el Señor. Pablo escribe esta carta estando en prisión. La iglesia de Filipos, cuando usted lee estos 4 capítulos que tiene la carta,
se va a dar cuenta, en estos días lo leí los 4 capítulos completos y es muy enriquecedor, léalo en su casa que le va a bendecir. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los filipenses, se va a dar cuenta que esta iglesia era una iglesia que colaboraba fielmente económicamente en el ministerio del apóstol Pablo. Hay un hombre en la carta que lo mencionan que se llama Epafrodito. Ahí está, para los que están buscando nombres para sus próximos hijos. Y este hombre llamado Epafrodito no solamente llegó, los filipenses lo enviaron con regalos para el apóstol Pablo, sino que Epafrodito era un mismo regalo viviente para Pablo, porque en la carta Pablo dice que Epafrodito se encargaba de ministrar sus necesidades. Así que esta iglesia tenía mucho cuidado del apóstol, mucho cuidado del apóstol Pablo. Se piensa, escuche bien, que en realidad la carta a los filipenses no es una. Se piensa que la carta a los filipenses son 2 en una. ¿Por qué? Porque Filipenses, cuando llega al capítulo 3, versículo 1, aparenta como que el apóstol Pablo está terminando. Pero cuando comienza el versículo 2, en el versículo 2, Pablo comienza a hablar de una cosa totalmente distinta a la que venía hablando. Y se piensa entonces que eran 2 cartas, pero en realidad es que parece ser que él había escrito y después se había enterado de algo que habían sucedido y por eso es que entonces sigue con otro tema, ¿verdad? Pues distinto. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? Escuchen lo que le voy a explicar ahora. La carta a los filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 al 11, se consideran como los versículos bíblicos más importantes en toda la Biblia. Escuche, muchos dicen que son parte del grupo de los más importantes. Algunos estudiosos llegan a la conclusión que se consideran estos versículos como los más importantes en toda la Biblia por su contenido teológico, cristológico y la revelación de Dios plasmada en esos versículos bíblicos. Aunque el contexto de estos versículos bíblicos que yo le leí, el contexto, pastor, porque usted habla del contexto. Porque para usted poder enseñar correctamente, no solamente es leer el verso, usted tiene que saber lo que estaba sucediendo cuando se estaba escribiendo. Amén. Ok, entonces en el contexto de esta carta o de estos versos, tiene que hablar cuando Pablo dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él se despojó. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? Porque Pablo le está enseñando a la iglesia en los Colosenses que la iglesia tiene que mantenerse unida, que la iglesia tiene que saber desprenderse, que la iglesia tiene que aprender a crucificar el egoísmo y que la iglesia tiene que buscar el beneficio del grupo por encima del beneficio personal. Y para Pablo explicarle todas esas cosas, utiliza nada más y nada menos que a Cristo como punto de referencia, porque en realidad el modelo a imitar no es el pastor, el modelo a imitar no es la pastora, porque el pastor, la pastora, los líderes, los miembros de junta, los líderes del grupo de adoración, somos personas que podemos fallar, que podemos cometer errores, pero hay uno que es perfecto, el cordero inmolado, según el libro de Apocalipsis. Hay uno que no falla y ese es a quien nosotros tenemos que prestar atención. El autor de los Hebreos lo dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos estamos aquí en el día de hoy? Así que importante todo esto que le estoy diciendo en el día de hoy, porque estos versículos nos enseñan de manera magistral lo que Cristo hizo. Y una de las cosas que nos enseñan estos versículos es que Cristo es que se puede cambiar sin dejar de ser. Y se lo voy a explicar más adelante, este concepto que presenta Filipenses, y se lo voy a explicar en breve más adelante lo que significaba esta expresión en griego y por qué entonces la enseñanza del día de hoy que se puede cambiar sin dejar de ser. Amén, iglesia. Ok, esa es la introducción. Déjenme comenzar de manera más concreta en la dinámica que tenemos para ustedes en el día de hoy. El ser humano fue diseñado para cambiar sin dejar de ser. Desde que usted existe hasta que usted se muere, usted siempre va a ser un ser humano.
Pero ese ser humano va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Usted sigue siendo ser humano, pero va cambiando con el pasar del tiempo. Usted nunca deja de ser un ser humano, pero ese ser humano va cambiando. Cuando vamos a la Biblia y vemos lo que Lucas dice sobre Cristo, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 40, Lucas dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En otras palabras, lo que Lucas está diciendo es que Jesús iba cambiando sin dejar de ser. Iba cambiando sin dejar de ser. Muchas veces nosotros somos reacios a los cambios. ¿Por qué somos reacios a los cambios? Porque asociamos cambios con dejar de ser. Usted puede cambiar sin dejar de ser. El problema está cuando usted cambia porque ya dejó de ser. ¿Se escuchó un poquito trabajoso? Lo repito para beneficio. Usted puede cambiar sin dejar de ser. Y le voy a dar varios ejemplos. Pero ese no es un problema. Podemos cambiar sin dejar de ser porque Cristo lo hizo. El problema está cuando cambiamos porque ya dejamos de ser. Que esta enseñanza haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Recuerde, si no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle la campanita y también seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Nos consigue en Facebook y en Instagram como Anclados en la Verdad. Bendiciones y será hasta la próxima semana.